Me llama Ricardo Anaya, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con el tema de la denuncia y la publicación sobre la multiplicación de sus bienes y bienes familiares, como dio a conocer el Universal. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, un saludo al auditorio. Bien, antes de entrar en ese tema, quiero hacerte una pregunta de un tema actual, ¿sí? El tema del fiscal Santiago Nieto. El PAN está haciendo el bloque en el Senado con lo que era impensable, con Morena, con el PT y con el PRD. ¿Por qué se alía con quien, pues, es tu principal enemigo? Bueno, o era, ya no sé cómo están los equilibrios, que es Morena de Andrés Manuel López Obrador. No, es que no tiene nada que ver con una alianza con ellos, Joaquín, tiene que ver con la gravedad de lo ocurrido. Entonces, déjame empezar en este orden. Primero, recordarle al auditorio que el titular de la FEPADE es el fiscal encargado de perseguir a los delincuentes electorales, es decir, a quien comete delitos para ganar elecciones. Segundo, la investigación más importante que estaba llevando a cabo este fiscal cuando tuvieron la idea de destituirlo es una investigación en torno a supuestos fondos que habría enviado la empresa brasileña Odebrecht a el ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, y que presuntamente habrían ido a parar a la campaña presidencial de 2012. En ese contexto, con el proceso electoral ya iniciado, deciden removerlo de su cargo, lo cual nos parece no solamente torpe, sino francamente inaceptable. Entonces nosotros tomamos una posición desde un principio, sin saber qué posición iban a tomar los otros partidos de oposición, en el sentido de oponernos a esa destitución. Y no estamos defendiendo a una persona, Joaquín, estamos defendiendo a una institución. No puede ser que en el contexto de esa investigación, ya iniciado el proceso electoral, un gobierno priista lo haya destituido. ¿Tú crees que haya sido, Ricardo, tú crees que fue por el caso Lozoya? Mira, yo procuro ser muy cuidadoso, no me gusta especular. Lo que te puedo decir es que el contexto en el que lo destituyeron fue justamente esa investigación, y me parece que hay, por lo menos, indicios serios de que esa es la razón por la que lo destituyen. Lo que no es de dudarse es que ese es el contexto. Proceso electoral ya iniciado y una investigación contra Emilio Lozoya en curso. Bien. En ese contexto, Joaquín, la ley dice con mucha claridad que el Senado por mayoría puede objetar la destitución. En el PAN tomamos la decisión de colocarnos del lado de objetar esa destitución, es decir, públicamente decir no estamos de acuerdo y dar nuestro voto para que se evite esa destitución y desde nuestra perspectiva evitar que el PRI realice una destitución a modo. Y ahora explico también el alcance que esto tendría. Ahora, otros grupos parlamentarios han tomado la misma decisión. No, ya formaron un bloque. Todos los partidos de oposición estamos en esa misma lógica. ¿Cuál es el problema ahora? Que el PRI quiere que esa votación se lleve a cabo en secreto, que nadie sepa cómo votó cada senador. Nosotros queremos que la votación sea transparente, pública, que cualquier ciudadano pueda saber en qué sentido votó cada senador. Yo estoy de acuerdo. Me parece que eso es lo correcto y lo lógico. Yo estoy de acuerdo, pero cuando hablas de, ya como le podía decir ayer decía el coordinador de los senadores del PRD, una votación oscura, no, pues es una votación legal, la votación por cédula es legal. No sé si nadie está diciendo que sea ilegal, lo que estamos sosteniendo... No, pero estás hablando de una votación oscura, secreta... Por eso, a ver, mira, yo creo que vale la pena que digamos con transparencia lo que pensamos, y yo te lo voy a decir. Creo que el PRI quiere que la votación sea secreta para tratar de conseguir votos de la oposición, ya sea por la buena o por la mala, y que el día de mañana nadie sepa quiénes fueron los que votaron en el sentido que el PRI quería para destituir a un fiscal que hoy es incómodo para el PRI. A nosotros nos parece que eso sería muy poco transparente y nos parece que lo correcto es que en esta circunstancia se vote en el tablero electrónico y que los ciudadanos puedan ver si el senador está a favor o en contra. A ver, yo estoy de acuerdo con la senadora se haga yo estoy de acuerdo con voto. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que ahora se está satanizando, y tú le entiendes a esto, el voto por cédula cuando es un voto legal y previsto, ¿sí? No se está satanizando. Yo creo que en este caso en concreto hay argumentos legales para que el voto sea abierto, primero, porque no se va a elegir
a una persona. Bueno, lo que se está votando es si se objeta o no su destitución. Segundo, porque en esta circunstancia, Joaquín, en este proceso de regresión autoritaria que estamos viviendo en el país, con un proceso electoral ya iniciado, cuando este fiscal es el responsable de perseguir a los delincuentes electorales y estamos a 8 meses de la elección presidencial, hagamos las cosas bien, y el que quiera votar por su destitución, que lo haga con valentía y que lo haga de cara al país, y los que quieran hacerlo en el sentido contrario, lo mismo. No me parece lógico esto que el PRI está planteando, de que el voto sea secreto para que ellos puedan tratar de convencer a gente de la oposición y al rato no sepamos ni quién fue el que votó o se prestó a la estrategia del PRI. ¿Tú tienes desconfianza, Ricardo, en los 5 senadores panistas que no están contigo? No, e inclusive te diría, hasta por ellos conviene que el voto sea abierto. Si no, al rato los van a culpar del resultado de la votación. No me hace sentido. Yo creo que lo conveniente para todos es que esto se haga con enorme transparencia y que cada quien se haga cargo del sentido de su voto. Bien, eso me parece muy bien. Ahora, en relación a lo publicado sobre el enriquecimiento tuyo y de tu familia, tú querías hacer una declaración. Te escucho. Sí, te agradezco mucho, Joaquín. Primero, es una gran mentira eso de que mi familia se enriqueció gracias a que yo había estado en los cargos públicos. Esto lo dije con toda claridad desde aquel 23 de agosto que empezó esta campaña de mentiras en mi contra a través del periódico El Universal. Desde entonces dije que la información era falsa y que tan convencido estaba que iba a llevar el asunto a los tribunales. Eso hice, presenté una demanda, la resolvió el día de ayer un juez de distrito, es un juez federal. Fue un procedimiento que inició el 8 de septiembre y que terminó ayer, 25 de octubre. Este juez federal de distrito revisó 86 pruebas, 81 documentales, 2 periciales, una inspección judicial, una confesional y finalmente dictó sentencia, y la sentencia dice fundamentalmente 2 cosas. Primero, le impone una multa al Universal por haber publicado información que faltó a la verdad, y segundo, obliga al Universal a publicar una aclaración. No hay que ser abogado para entender el sentido de la sentencia. Aunque la sentencia tiene 186 hojas, si te vas a la página 185, ahí están los resolutivos principales. Y dice con toda claridad, resolutivo segundo, Ricardo Anaya acreditó los elementos de su acción y la demandada, el Universal, no justificó sus excepciones y defensas. Es decir, me da la razón a mí el juez. Bien, pero te lo está dando, perdón, te interrumpa, sobre el caso de la réplica, ¿no? No, ahorita vas a ver por qué no. Tercero, dice el juez, se declara fundado el procedimiento judicial de derecho de réplica del actor Ricardo Anaya. Cuarto, se condena a la demandada, el Universal, a realizar la publicación, y aquí viene la parte fundamental, tal como se establece en el considerando sexto. Y ahorita te voy a decir cómo le ordenan al Universal publicar, porque no le dicen publica lo que Anaya quiera, le dicen publica lo que este juez te está ordenando. Y ahora te voy a decir qué le dicen que publique. Y finalmente, quinto, se impone a la demandada, el Universal, Compañía Periodística Nacional, la sanción consistente en multa. Bueno, si no cometieron una falta, entonces ¿por qué los están multando? Pero lo más importante, te vas al considerando sexto, donde dice qué tiene que publicar el Universal, y te voy a leer 2 parrafitos. Pero parrafitos, dice, ¿no? y esto está escrito por el juez, Joaquín. Según lo sostenido por el Universal, su patrimonio, se refiere al de mi familia, se incrementó de 6 a 33 propiedades, es lo que ellos habían inventado, hasta el año 2017, lo cual, dice el juez, es inexacto, porque desde etapa anterior a los cargos públicos de Ricardo Anaya, su familia política ya contaba con las propiedades referidas, y remata el juez, no hubo prueba de que el incremento en el patrimonio de la familia política del líder del Partido Acción Nacional tuviera relación con los cargos obtenidos por en su trayectoria política. Es decir, lo que hay que entender, Joaquín, es que en esta ley de réplica, el juez sí entra al fondo del asunto. El juez escuchó las pruebas del Universal y sus alegatos, las mías y mis alegatos, y al final resolvió que yo tengo razón y que efectivamente el Universal faltó a la verdad.
ese cuento de que la familia política se había enriquecido no es más que una vulgar mentira que no resiste la crítica, que ya fue revisado por el juez y que el juez no solo me da la razón, sino que los multa y los obliga a publicar esto. Ahora, no es de extrañar que el Universal no lo quiera publicar. Totalmente, por cierto, y con esto concluyo, contrario a su código de ética, porque su código de ética, Joaquín, dice: todos los señalamientos pertinentes sobre errores son recogidos y procesados a la brevedad, y subrayo esto último, a la brevedad. Hace 2 meses que me difamaron, les pedí que publicaran la información verdadera, no quisieron, fui con un juez, presenté las pruebas, el juez me da la razón y siguen sin querer aceptar. Bueno, ahí no hay seriedad. Concluyo con una cosa final. Ahora, no perdamos de vista que quien está detrás de todos estos ataques, pues es el PRI, es el gobierno, y eso lo tengo plenamente documentado. Y segundo, hay una razón: les preocupa la fuerza que tenemos de cara a la elección presidencial, particularmente con el Frente Ciudadano por México. Ahí está la encuesta de Roy Campos de hoy mismo. Primer lugar, el Frente Ciudadano por México. Es decir, ellos no quieren ni pueden hacer el cambio que el país necesita. Nosotros sí, y creen que desprestigiando a sus adversarios los van a detener. No nos van a detener, vamos a seguir trabajando, vamos a ganar las elecciones, Joaquín, y vamos a hacer el cambio profundo que el país necesita. Bien, Ricardo, pues ahí está tu respuesta y te aprecio mucho que me hayas llamado. Gracias a ti, Joaquín. Un saludo a todo el auditorio. Hasta luego, buenas tardes, Ricardo Anaya. Sobre esto, el Universal publica que el Universal recurrirá ante un tribunal unitario a presentar una apelación porque dice en la sentencia del juez federal 14º de distrito en la Ciudad de México, refiere que la información sobre el patrimonio de Anaya y su familia es inexacta, pero no es falsa. La sentencia del juez de distrito que dictó el 24 de octubre sobre el derecho de réplica que presentó el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, contra el Universal, dice el mismo Universal, no está firme y no refiere que la información que publicó este diario sea falsa. Por lo anterior, el Universal va a recurrir ante un tribunal unitario a presentar una apelación porque en la sentencia del juez federal 14º de distrito refiere que la información sobre su patrimonio y su familia es inexacta, pero no falsa. Además, dice el Universal, no debe soslayarse que las aseveraciones que vierte Ricardo Anaya en el sentido de que un juez federal le dio la razón resultan imprecisas porque la resolución no es definitiva y se encuentra pendiente de apelación que desde luego será promovida por el Universal y será un tribunal unitario en materia civil el que revise la legalidad del fallo.